Buen día amigos, sé que el tema de Big Data hoy en día está sonando mucho y por eso venía a traerles una breve charla para que entiendan lo que significa. Bueno, bienvenidos a la comunidad Centripio. De nuevo los invito a afiliarse a nuestra comunidad, a suscribirse, a darle clic en la campanita y a compartir. Cada semana les estamos trayendo nuevo contenido y por cierto, quiero fomentar el día miércoles, que es cuando hacemos un live con todos mis compañeros y colegas para el bienestar de todos ustedes y para que todos aprendamos. Entonces, ahora sí entremos en materia. Como tal, el problema de Big Data, ¿por qué ocurre? ¿Qué realmente es Big Data? Pensando Big Data como tal, todo empezó como el problema de manejar una gran cantidad de datos. Prácticamente el problema de Big Data se resume a que recolectamos más datos de los que podemos manejar realmente, ¿sí? Eso se resume, eso es lo que prácticamente el problema de Big Data es. ¿Qué tipo de datos estamos recolectando? Todo tipo de información, no solo información de base de datos, sino también, por ejemplo, de imágenes, de dispositivos de IoT, bueno, de sensores, de archivos de texto, cualquier cosa que sea susceptible de transformarse en datos, gráficos, texto, binarios, es datos como tal. ¿Listo? Entonces, el problema es cómo puedo llegar yo a manejar toda esta cantidad de data. Pues aquí es donde surge como tal este problema de Big Data. ¿Cuál es ahora digamos que para entrar un poco en materia y ser un poco más detallista, vamos a ver cuál es el procesamiento de datos y cuáles son las áreas de ingeniería, ¿sí? Por las cuales pasa un proceso de datos. La primera área de todas es adquisición, ¿sí? En la adquisición es cuando yo reviso qué formato tienen mis datos, cuáles son las interfaces con las cuales voy a interactuar con él, cuál es la seguridad que le voy a dar a esos datos. Si ustedes bien saben, los datos no simplemente es pasarlos por ahí por la red, ¿cierto? Porque hay mucha data que es sensible y yo tengo que saber también cómo manipularla. ¿Cuál es la confiabilidad de esos datos? No, ustedes saben que hay datos que son falsos, hay datos, información fiable, información no confiable. No sé a quién de ustedes no les ha pasado de pronto que en Facebook o en alguna otra red social publican una noticia, ustedes se la creen y le están diciendo a otra persona y lo que hacen es hacer el ridículo porque realmente la noticia es falsa, ¿no? De hecho, la otra vez a mí me pasó, leí una noticia y por no validar exactamente la fuente, leí que se había muerto Sylvester Stallone, ¿sí? Yo empecé a contarle a mis amigos y obviamente pues se rieron de mí porque la noticia era falsa. Entonces, pilas con estas noticias falsas. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en la adquisición es la latencia, es decir, el periodo que se demora la data en viajar, ¿sí? Esto tiene que ver también mucho con el tema de la red. ¿Cuál es la siguiente etapa de la ingeniería de datos? Es el transporte. Entonces aquí tiene que ver algo como la confiabilidad y la integridad de esos datos, ¿sí? Nuevamente la seguridad va a entrar a jugar un papel importante acá. La latencia, obviamente también porque pues estamos transportando datos a través de la red. Y aquí hay algo también importante que es el costo que nos va a tocar, que nos va a costar como tal transformar estos datos, ¿sí? Lo otro que viene después, en la siguiente etapa, es el almacenamiento. ¿A qué se refiere el almacenamiento? Pues, digamos que la flexibilidad con la cual yo puedo guardar esa data, en dónde voy a guardar como tal esta data que viene, toda esta información que me está llegando, en qué esquema, en qué diseño de esquema. Yo tengo que darle algún orden a esta data, ¿no? No la puedo guardar tal y como llega. Y también una alta disponibilidad, es decir, que yo pueda tener acceso a esta data en algún momento específico. Y también cuánto me va a costar almacenar esta data. Ya aquí viene un proceso muy importante que es el procesamiento, ¿sí? Por ser redundantes. ¿Qué es el procesamiento? Es cuando yo llego y limpio como tal esta data, no toda la data que me llega pues digamos que la voy a utilizar tal cual en el formato que está llegando, sino que también yo tengo que hacerle un tratamiento como tal a esta data, tengo que filtrarla, tengo que enriquecerla, ¿sí? Las funciones de aggregating es cuando yo hago lo que los famosos group by, por ejemplo, en las bases de datos relacionales, ¿sí? Y aquí, ya después de esto, después de que yo proceso como tal esta data, ya voy a entrar a algo que se llama el servicio, ¿sí? Entonces, es como tal
colocar mi data al servicio de las demás personas, al servicio de la compañía para que puedan consumir esta data, ¿cierto? Ya es una data que ha pasado por un proceso de adquisición, se ha transportado, se ha almacenado, se ha procesado y ahora alguien necesita usar como tal esta data. Entonces esto lo hago a través de que, por ejemplo, de APIs, ¿sí? Puedo publicar mi data, lo puedo hacer pues digamos que también por web services, bueno, en fin, la metodología para servir como tal tu data depende de ti y los requerimientos que tú tengas. Pero aquí lo que tienes que tener en cuenta es cómo vas a servir esta data y cuáles son los niveles de servicio que vas a dar para que tu data esté disponible, ¿sí? Me disculpan que tengo un poco de gripa hoy, pero pues, sin embargo, seguimos generando contenido, ¿listo? Bueno, listo. Entonces, estos son como las etapas por las cuales podría llegar a pasar unos data. Aquí tú puedes encontrar infinidad de herramientas en el mercado que te ayuden a, por ejemplo, a solventar cada una de estas etapas. Por ejemplo, Kafka. Kafka es una herramienta que te ayuda mucho en el proceso de adquisición, ¿cierto? Y ya, por ejemplo, Spark, Apache Spark, te va a ayudar mucho en el proceso de procesamiento, ¿sí? Bueno, tú puedes encontrar muchas soluciones más en el mercado. Si deseas que profundicemos más, escríbenos y podemos hacer un video de cómo se realizaría esto ya con un ejemplo práctico, ¿listo? ¿Cuáles son las carreras que pueden tener las personas hoy que se orienten hacia el Big Data, ¿cierto? Aquí vamos a orientarlo desde algo menos técnico hacia algo más técnico, ¿sí? Entonces, digamos que para ver este tipo de carreras, entonces, por ejemplo, uno es, por ejemplo, la captura de la data, ¿no? De esta gran data. Entonces, aquí, ¿qué pueden entrar? Por ejemplo, pueden entrar los desarrolladores Java, los desarrolladores de ETLs, ¿sí? Los full stack developer, ¿sí? Los arquitectos de datos y los científicos de datos, que bien se está diciendo en el momento que está la carrera más sexy que hay en tecnología, ¿sí? Los científicos de datos y la que mejor paga va a estar. Pueda, digamos que no sea la única, pero sí va a ser una de las más demandadas, ¿no? Es para que lo tengas en cuenta. ¿Qué otro tema tenemos dentro de esta carrera, ¿sí? De Big Data? También están los que mueven esta data, pues que están dentro de este mismo grupo que ya te conté. Y después vienen los que analizan como tal la data. ¿Cuáles son los que analizan la data? Entonces son los analistas de datos, ¿sí? Los científicos de datos nuevamente vuelven a jugar un papel importante acá. Y aquí también entran a jugar un papel importante son los analistas de marketing, porque en base a esta data se pueden tomar decisiones de venta, decisiones comerciales, decisiones estratégicas, tácticas, en fin. Y ya el tema de presentar como tal esta data, esto ya se lo dejamos a lo que es los analistas de negocio, los desarrolladores de reportes, los CTOs, ¿sí? Y los project managers, que también se apoyan como tal en herramientas como por estilo Tableau, de la cual ellos recogen como tal esta data y la muestran en un formato bonito, en dashboards, o simplemente tu decisión puede ser, no, yo no voy a mostrar esta data, simplemente la voy a exportar en un API para que alguien más la consuma y la muestre como quiera, ¿sí? También es muy válido. ¿Cuáles son los desafíos que podemos encontrar en Big Data? Pues hay varios, ¿no? Uno, por ejemplo, es el volumen de información que encontramos en Big Data es tremendamente grande. La velocidad, la velocidad con la que yo tengo que, así como tengo una cantidad de data considerable, también tengo que tener en cuenta que la velocidad se va a ralentizar cuando yo esté, pues, digamos que manipulando toda esta cantidad de data. Lo otro es la variedad, que era lo que te comentaba al comienzo. Pues puedo estar manipulando todo tipo de data, imágenes, archivos binarios, sensores, bueno, bases de datos. No solo es bases de datos, ¿no? Si te das cuenta es mucha más información. Y también digamos que otros desafíos que podemos encontrar dentro de Big Data es, por ejemplo, esta confiabilidad, ¿no? Tenemos que dar cierta confiabilidad a esta data que nos está llegando y por eso es ese proceso, ese procesamiento que vimos ahí dentro de las etapas del manejo de datos, dentro de ese pipeline, ¿sí? Esta seguridad que le tenemos que dar a estos datos y esta disponibilidad que debería estar disponible en qué, por ejemplo, en tiempo real,
¿sí? O después de cuánto tiempo. Digamos que es un poquito, si ustedes se ponen a pensar, es un poquito difícil que si yo manejo una cantidad de data gigantesca, ¿cierto? Pueda llegar a tener acceso a esta información en tiempo real. Creo que eso hasta el momento no se da y eso, por ejemplo, lo podemos ver en herramientas como Google Analytics, que analizan una cantidad de información tremendamente gigante para poder darte a ti unos reportes, pero no es en tiempo real. Muchas de las funcionalidades que ellos tienen, digamos que ellos te las dicen, te la tengo cada 24 horas, te la tengo cada X tiempo, pero no es tan inmediato, ¿no? Entonces también hay que empezar a revisar qué tanta disponibilidad yo necesito tener con esta data. Veamos algo del volumen. ¿Qué se tiene en cuenta en el volumen? Pues los requerimientos de los recursos, ¿sí? La necesidad para escalar. ¿Qué significa escalar en diseño? Escalar es que entre más usuarios yo tenga entrando a consumir esa data, mi sistema sea capaz de escalar, es decir, de crecer dinámicamente ante la demanda, ¿sí? Y también el mantenimiento de la latencia. Entonces, esta latencia es, pues obviamente, digamos que tiene que ver mucho con la distancia geográfica también y ese camino que tiene que recorrer esa data para poder llegar a su destino final. En la velocidad que tenemos en cuenta, requerimientos también de los recursos, esta necesidad por escalabilidad también, lo mismo porque pues digamos que la velocidad es importante en la data y ya te lo comentaba ahorita que era que qué tan rápido necesito yo también que se mueva mi data y qué estrategia voy a utilizar para eso. ¿Sí? Ahora veamos la variedad. En la variedad, ¿qué data puedo llegar yo a tener? Pues fíjate que puedo llegar a tener mucha data, muchos tipos de formatos, se puede interpretar de muchas maneras, puedo tener muchos tipos de estructuras, puedo tener también a su vez muchas fuentes, ¿sí? Hay un tema adicional dentro del manejo de Big Data y es la variabilidad y esto tiene que ver mucho con la desviación estándar. Entonces yo en los datos también puedo tener una desviación estándar y puedo tener una variabilidad. ¿Por qué? Porque pues los datos pueden estar muy alejados de la realidad o muy cerca de la realidad. Tal y como lo vemos en esta imagen, si se dan cuenta, por ejemplo, los datos aquí que tenemos de las alturas de los perros, hay perros que están muy por encima de la media y hay otros que están muy por debajo de la media. De esto se obtiene es como tal una desviación estándar y lo que está en la línea verdecita, ¿cierto? Es como lo que yo diría que está considerado dentro de lo normal hasta más 147 y hasta menos 147. Todo lo que esté por encima o por debajo de eso quiere decir que no es un dato normal. Esto nos da una medida, ¿cierto? Esta desviación estándar de cuando yo tengo una cantidad, un volumen gigante de datos, yo puedo llegar y revisar de todos esos datos cuáles tienen un comportamiento normal y cuáles se salen como tal de mi desviación estándar y en base a eso puedo tomar decisiones. Bueno amigos, esto es lo que quería comentarles por hoy. Mm, Espero les haya gustado. Es una breve introducción a lo que es Big Data. A los que les guste el tema y les fascine, pues los invito a consultar un poquito más, a investigar un poquito más. Si desean que hagamos más contenido de Big Data, pues coméntenlo y pues lo vamos a preparar. Los invito nuevamente a suscribirse a nuestra comunidad. Hasta luego, denle clic en la campanita, denle clic en suscribir y denle clic en compartir. Hasta luego y que tengan un muy excelente día.